Alabamos al Señor por esta conferencia en Ribeirão Preto. Prácticamente todos los participantes son del estado de San Pablo. Estaba conversando con los hermanos acá. Si en la conferencia de Ribeirão Preto fuera inserida en la agenda positiva de conferencias regionales, vamos a abrir otras regiones también vengan acá. Entonces tienen que buscar un auditorio para 2.000 personas, porque muchos van a querer venir de otras regiones. Gracias al Señor que Él está desvendando tantas cosas que estaban escondidas, especialmente sobre la cuestión de la época de Hechos de los Apóstoles, cosas muy difíciles de entenderse, el paradero del apóstol Pedro en el primer siglo. El Señor lo usó de una manera tan fuerte. Él fue usado para liderar a los 12 apóstoles, y en su época fue engendrada la iglesia en Jerusalén en Pentecostés, derramando de lo alto la promesa del Padre. El Espíritu Santo descendió sobre los 120 galileos que estaban allí orando en Jerusalén, surgiendo así la iglesia de una manera poderosa bajo el liderazgo del apóstol Pedro. En aquella ocasión, Pedro no lideraba por su propia capacidad. Dios lo usaba para ministrar la palabra que traía al Espíritu para hacer toda aquella obra en el principio de la vida de la iglesia. En esa etapa maravillosa. Era una época de oro de la vida de la iglesia, y hoy nos sirve de modelo a nosotros. Hechos 2:42 que usamos como nuestro modelo. Voy a repetir para leer que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y como resultado, ¿qué sucedía? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Toda vez que la Biblia habla de prodigios y señales y milagros, pueden tener seguridad de que no son cosas que el hombre pueda hacer, sino cosas que Dios hace con su espíritu. Entonces, no era por la capacidad de los apóstoles, sino porque el Espíritu Santo tenía la libertad de actuar en la iglesia, porque ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según la necesidad de cada uno. Justamente al pueblo judío que tiene un amor especial por el dinero,
hizo que todos ellos tengan un desapego por sus bienes materiales y riquezas. Eso realmente fue un trabajo del Espíritu, un gran milagro. Diariamente perseveraban unánimes, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La vida de la iglesia en aquel primer periodo, ellos vivían diariamente. No era solo los fines de semana, sino que todos los días vivían la vida de la iglesia. No quiere decir que no trabajaban. Ellos sí trabajaban, pero la vida de la iglesia era la vida de ellos, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No voy a hablar mucho más que eso con relación a esto. Ustedes saben que este inicio de la vida de la iglesia fue un inicio vigoroso, lleno del Espíritu, lleno de señales y prodigios. La palabra era abundante, ella crecía y también añadía el número de que habían sido salvos. Así era todo maravilloso. Y sabemos, hermano, acortando la historia, que el Señor necesitaba, además de colocar a los judíos que habían sido salvos para dentro del cuerpo de Cristo por medio del bautismo, Él también necesitaba introducir a los gentiles para dentro del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y Dios usó especialmente al apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, fue usado para ir a la casa de Cornelio, solo que antes de ir en Jope, él tuvo una visión, él vio un lienzo que descendía y dentro de ese lienzo había todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves, y la voz que le decía a Pedro, mata y come, pero Pedro decía, de ninguna manera, nunca he entrado a mi boca cosa inmunda. 3 veces sucedió, pero la voz dijo, no consideres tú común lo que yo limpié. Él estaba esperando a ver qué significaba eso, hasta que llegaron los enviados de parte de Cornelio, tocando su puerta, pidiéndole para ir a hablar la palabra de Dios a la casa de Cornelio. Cortando la historia, los gentiles oyeron la palabra, creyeron, y también el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos gentiles, y así, simbólicamente, los gentiles fueron introducidos para dentro del cuerpo de Cristo. Todo eso fue por intermedio de Pedro. Gracias a Dios. Entre tanto, el enemigo ya comienza a trabajar. Ya estaba yendo muy lejos, el Señor estaba avanzando muy rápido. Cuando Pedro volvía de la casa de Cornelio, vamos a mirar en Hechos capítulo 11, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Para los judíos era prohibido de comer en la casa de un gentil incircunciso. No puede entrar ni aún menos comer. Ellos fueron para reprender, pero él le dijo que el propio Espíritu Santo, cuando yo estaba hablando, el Espíritu confirmó, bautizándolos,
Y ellos, oyendo eso, fueron apaciguados. Aparentemente la cosa quedó ahí. Pero después de eso, no voy a detallar algunas cosas, la iglesia en Antioquía, predicando el evangelio a los griegos, se levantaron las iglesias de los gentiles y Bernabé fue enviado por la iglesia en Jerusalén a cuidar. Ciertamente aquella iglesia era obra del Espíritu, confirmándola, y volviendo a Tarso lo buscó a Saulo, llevándole a Antioquía, viviendo por un periodo de 1 año en la iglesia en Antioquía. Eso está en Hechos capítulo 11. ¿Y ahí qué sucede? En el capítulo 13, en verdad, antes de que Pedro vaya a la casa de Cornelio, en el capítulo 9, Dios ya estaba preparando a una persona, Saulo. Saulo se convirtió en el camino a Damasco, cuando iban a prender a los que creían en Jesús. El Señor lo conquistó, volviéndose más tarde alguien útil para la obra del Señor. En Hechos 13 muestra que Pablo y Bernabé fueron enviados para la obra a que Dios les ha designado. Hacia los gentiles, Dios le encargó principalmente al apóstol Pablo. Bernabé y Saulo salieron a este viaje en Antioquía de Pisidia. Ya había sido confirmado que el que tenía el ministerio de la palabra era Pablo. Así fueron a Listra, Derbe, y al volver para Antioquía, ellos percibieron una anormalidad ya en Antioquía. En el capítulo 15, versículo 1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta afirmación es un absurdo. La salvación viene por la gracia. La salvación viene por creer en Cristo Jesús. Además de creer en Cristo Jesús para ser salvo, tú no necesitas atender alguna otra exigencia. No necesitas ser circuncidado, ni tampoco practicar la ley de Moisés. Sino, Cristo hubiese muerto en vano si practicas la ley de Moisés para alcanzar la salvación. Entonces no había necesitado que Cristo venga a morir por nuestros pecados, hacer al viejo hombre morir, y por la regeneración vivir por el Espíritu, por el nuevo hombre. Es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. Sobre los gentiles que creyeron en el Señor Jesús, la circuncisión y guardar la ley de Moisés. A partir de ese momento, nosotros sabemos que hubo una reunión que en la historia se llama el primer concilio para discutir ese asunto. El apóstol Pedro tuvo la claridad. Hechos 15, 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Nosotros judíos
Fuimos salvos por la gracia. Y los gentiles también son salvos por la gracia. No vamos a imponer otra ley a ellos. Solo que al final, el parecer final lo hizo Santiago. Aparentemente él quiso agradar al grupo A y al grupo B. Él fue alguien conciliador. Esa manera conciliadora, versículo 19. Por lo cual yo juro que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hermanos, aparentemente no está nada equivocado, pero no son cosas esenciales a la fe. Solo por el hecho de abstenerse de las relaciones sexuales ilícitas vas a ser salvo, no. Se abstener de fornicación, de animales ahogados y de sangre. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Y en el versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Ustedes lo que son de la circuncisión no necesitan quedar muy perturbados, porque en aquella ciudad de la región tenían sinagogas y las sinagogas seguían la ley de Moisés. Entonces él procuraba conciliar los que creían que es solamente por la gracia y también aquellos que del partido de los que querían continuar practicando la ley y la circuncisión. A partir de ese momento, Hechos capítulo 15, no vemos más mención del apóstol Pedro. ¿Dónde él se fue? Nadie sabe. Yo busqué en los libros de la historia. Él fue a aparecer en sus 2 epístolas. Hechos 15 fue en el año 50 y escribió su epístola en el año 64. Y en la segunda en el año 67. 15 a 17 años después, él aparece. Y nadie sabe dónde él estaba. Pedro no tenía más espacio para hablar, porque todos ellos fortalecieron el liderazgo de Santiago, alguien conciliador, no era alguien malo, era alguien muy respetado, muy religioso, y él tenía esa capacidad de conciliar las partes. Solo que por la claridad de la verdad, eso apagó la acción del Espíritu. Si usted de nuevo vuelve a la práctica de la ley, a guardar la ley, aún de creer en Jesús, y vuelves a guardar la ley, el Espíritu no tiene más libertad contigo. Y cuando llega Pablo de su tercer viaje a Jerusalén en Hechos 21, versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Pablo fue a encontrarse con Santiago, y todos los presbíteros de la iglesia en Jerusalén se reunieron. Pero ¿dónde estaba Pedro acá? ¿Dónde estaban los otros 11 apóstoles? Porque Santiago fue muerto por Herodes. Los apóstoles ya no estaban allá. ¿Por qué? Porque nadie más
daba oído a la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué puedo decir esto? Vamos al versículo 20. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Todos son celosos por la ley. No hay un judío que creyeron que sean celosos de la ley. El espíritu perdió libertad. Yo voy a explicar aquí a poco por qué es eso. Porque se volvió una organización religiosa. Pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? Ellos van a saber que ustedes están viniendo. Voy a darle una sugerencia a ustedes. Acá hay 4 hombres que aceptaron hacer voto de Nazareo. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Porque ya les hemos escrito que determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan del sacrificado de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Él realmente fue allá para hacer el voto, pero el Señor intervino y él fue preso. Entonces, hermano, ¿dónde estaba Pedro? Esto ya es Hecho 21, es el año 58. Hecho 15, el año 50. ¿Dónde se fue Pedro? Todos esos años. Nadie quería oír más la palabra de ellos. Pedro tenía claridad. Él ya no tenía más espacio en Jerusalén. Solo que en Primera de Pedro entendemos. Yo considero una gran revelación que el Señor nos dio. Si no conseguiríamos entender por completo lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. Así vamos a entender en Primera de Pedro. Vamos a dar una mirada. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes escribe su carta? A los expatriados, son los que... A los expatriados, el forastero de la dispersión, son los que fueron dispersos, no los que están en Jerusalén. Los que fueron dispersos, ¿en qué lugar? En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Esos judíos que creyeron estaban en el primer periodo, en la época de la iglesia vigorosa, llena del Espíritu, llena de vida. En el primer periodo de la iglesia, ellos fueron dispersos. Y Pablo, ya que en Jerusalén nadie más quería oír su palabra que Dios le dio a él fue para algún lugar, y en Primera Pedro nos parece que fue escrito en Babilonia,
En aquel momento se entendía también por Roma, pero nadie sabe decir exactamente dónde estaba. En la segunda epístola de Pedro también podemos ver eso. Posiblemente estaba en Roma. ¿Qué fue Pedro a hacer? Pedro ya no tenía más quien oía la palabra profética, sino que todos eran celosos de la ley. Por eso que en Hechos 9, Dios empieza a trabajar en una persona, Saulo, y a través de Saulo el Evangelio salió por las naciones a las tierras gentiles y prosperó. De lo contrario, se apagaría todo en Jerusalén. ¿Ustedes creen en esto? Pero ahora estamos teniendo una visión más completa. Ahora estamos entendiendo. En verdad yo no quería gastar mucho tiempo en esto, porque quería hablar de otras cosas. Pero ahora estamos entendiendo lo que hablamos en la ley del jueves. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Las dos cartas de Pedro. Sin esta contextualización no entenderíamos. Nunca entendí muy bien las cartas de Pedro antes de recordar estas cosas, de hacer recordar esas cosas. Yo les hablé de la presente verdad, después de la importancia de la palabra profética, después de los falsos maestros, y habla en forma pesada sobre los escarnecedores. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién eran los falsos maestros? ¿Por qué él estaba enfatizando, hablando a los de Jerusalén? ¿Para quién les estaba hablando? Ahora, con esta contextualización, conseguimos entender. Entonces, hermano, ¿no quedó claro? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Yo ya leí esto en la live. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Por qué Pedro estaba tan desesperado en siempre recordarles de estos que participaron en la primera etapa de la iglesia maravillosa en Jerusalén? ¿Por qué él hace tanto esfuerzo para recordarles de estas cosas? Que es el liderazgo de la palabra profética, de la presente verdad. Versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, o sea, mientras estoy vivo, el despertar con amonestación. ¿Por qué recordarles? Porque fueron palabras habladas en esa primera fase de la iglesia en Jerusalén, que el Espíritu tuvo libertad y de prosperar la vida de la iglesia. Pedro quería recordarles y llevarles de vuelta a eso. Mientras que yo viva, yo necesito hablarle de esto, recordarle de esas cosas, porque él tenía la seguridad, porque la práctica del judaísmo no prosperaría. Aunque tuviese decenas de millares de judíos, ya el Espíritu no estaba más actuando. No es un número de personas, es la operación del Espíritu. Ahí continúa diciendo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Quiere decir que yo estoy cerca de mi partida. Pero aún así, aún de mi parte, me esforzaré diligentemente por hacer que en todo momento, aún después de mi partida, tenga memoria de estas cosas. ¿Por qué es que él habló de eso? Yo no entendía esto sin esta contextualización. ¿Recordar de qué? Recordar las enseñanzas de los apóstoles, que hizo a la iglesia prosperar. En el capítulo 3, él vuelve de nuevo a eso.
Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dos cosas: recordar, de nuevo, recordar de la palabra que el apóstol usó, que Dios usó al apóstol. Es la palabra que prospera. Ustedes que tienen una mente clara, un limpio entendimiento, ustedes tienen una mente clara. Yo estoy hablando con personas que tienen el limpio entendimiento. Versículo 2, para que tengáis memoria. Recordéis las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Todo lo que Pedro intentaba llevar a la iglesia de vuelta a oír lo que el Señor habló a través de los profetas, aún en el Antiguo Testamento, porque son profetas verdaderos, hablan la palabra de Dios, palabra de advertencia al pueblo judío. Fueron dichas por los santos profetas y del, coloca junto, y del mandamiento del Señor. Si él hablaba solo del mandamiento del Señor, puede entender el mandamiento de Dios, pero él dice del Señor y Salvador. Entonces acá no hay como equivocarse. Es el Salvador Jesucristo, el mandamiento del Señor y Salvador enseñado por vuestros apóstoles. Discúlpenme decir, estos que están en Jerusalén hoy no son apóstoles. Ustedes recibieron la enseñanza saludable. Ustedes experimentaron el poder del Espíritu de los apóstoles. Con todo eso, lo que quiero decir, vamos a volver a Gálatas 3 que leímos. Versículo 1. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ustedes vieron con sus propios ojos que Jesucristo fue crucificado. ¿Por qué Cristo vino y sufrió tantas afrentas, tantas injurias, tanta difamación? Él fue aún condenado, traicionado y asesinado. ¿Por qué él murió? Si es para continuar la práctica de la ley, él no necesitaba haber venido y morir de esa manera. Entonces Cristo murió en vano. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa palabra, oír con fe, es la facultad de oír. Entonces, es por las obras de la ley recibieron el Espíritu o por el oír con fe. Yo dije, es un término extraño a nosotros, oír con fe. Por eso que usé Romanos 17 para entender que Pablo usa ese término. Romanos 17, ¿cómo dice? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra es la misma de Gálatas 3. La fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Cristo. Entonces, la fe viene pero por el oír de la palabra de Cristo. ¿Qué quiere decir oír? Es medio extraño. La fe viene por el oír por medio de la palabra de Cristo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? La fe, ella necesita, para tener fe, para tener nuestra fe, yo necesito tener la palabra. Y la palabra tiene que ser la palabra de Cristo.
no es la palabra de la práctica de la ley, sino la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo necesita hacer con que esa palabra, por eso el oír con fe, si la fe viene por el oír, esa fe no es la fe objetiva, esa fe es la fe subjetiva, es nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe, cuando creemos en Jesús, pero la fe objetiva ya existía, porque Cristo es la fe objetiva. Usted crea o no, Cristo existe, pero mi fe solo pasa a existir cuando yo oigo la palabra de Cristo y creo. Y esa fe Cristo, por creer en Cristo, es producida una fe dentro mío. Esa es la fe subjetiva. Esa fe es la que viene del oír la palabra de Cristo. Oír por la palabra de Cristo. Entonces tiene todo que ver. No es meramente oír un conocimiento, una doctrina, una teología. Es un oír que graba la palabra en mi corazón. Por eso es oír de la fe. Es un oír diferente. Es como Jesús habla en Mateo 13. Tienes ojos, pero no ven, oídos y no oyen. Pero gracias a Dios tenemos un oído que oye, porque tenemos el oír de la fe. Para tener oír de la fe, esa fe objetiva tiene que ser proyectada para dentro de mi fe subjetiva. Y para eso, hermano, la palabra de Cristo tiene que ser inculcada. Por eso hacemos la inmersión. Para eso, para inculcar la palabra. La fe viene por el oír, por medio de la palabra de Cristo. Ahí puedo volver a Gálatas 3 para que entiendan cómo es que ustedes y yo recibimos el Espíritu. Es por practicar la ley, para hacer las obras de la ley, o por el oír con fe. Cuando oímos con oídos de la fe, con oído correcto, que proyecta aquello que oímos, que es la palabra de Cristo para dentro nuestro, eso es el oír de la fe. Ese oír de la fe no solo me da un conocimiento bíblico, ese oír de la fe me da el Espíritu. Usted sabe que la historia del Nuevo Testamento es la historia del Espíritu. Si nosotros sacamos del Espíritu de la iglesia, no hay más nada. No hay más vigor, no hay más vitalidad, no hay más vida. Toda nuestra historia de la iglesia en el Nuevo Testamento es la historia del Espíritu. Por eso yo vengo hablando con los hermanos. No podemos caer en una cosa muerta. Ni aún las cosas buenas que están sucediendo pueden volverse meramente una teología, una práctica, sino que necesitamos del Espíritu. Y el Espíritu viene por el oír de la fe. Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora vais a acabar por la carne, perfeccionándose por la carne. Nosotros comenzamos todos en el Espíritu, porque no sabíamos de nada, pero alguien nos predicó el Evangelio. Cuando abrimos nuestro corazón para recibir la palabra del Evangelio, la palabra de la verdad que es el Evangelio de nuestra salvación, esa palabra poderosa hizo algo en nuestras vidas. Fuimos regenerados. Sentimos algo diferente. Algo sucedió con nosotros. Nacimos de nuevo. Todos nosotros comenzamos por el Espíritu. Y éramos simples. No era usted así. Cuando el recién convertido era simple. Todo lo que los hermanos hablaban, usted hacía. Pero con el pasar del tiempo, usted comienza a perfeccionarse en la carne. Tiene cierta capacidad a hacer esto y aquello. Usted sabía que yo
Intenté ayudar a varios empresarios por bastante tiempo. Conversaba con ellos en la Marginal Tietê. Creo que Jonas sabe, todo día jueves, un lugar simple, un Carrefour, donde almorzábamos. Estábamos cerca de algunos empresarios que me querían oír. Yo iba a almorzar con ellos. Yo les explicaba las cosas de la fe, de la economía de Dios en una servilleta. Tomaba mi bidome. Aún tenía en esa época letra linda, pero hoy por mi mano así no puedo. Como ingeniero yo explico escribiendo. Y esos empresarios eran ayudados. Quedaban admirados. ¿Cómo es eso? Nunca oí esto. Cuando terminaba el almuerzo, ellos peleaban por esa servilleta. Todos querían llevarlo. Y así yo apacenté a varios de ellos por varios meses. Pero cuando llegó un tiempo, después de algunos años, ellos ya se creían que sabían. Uno, infelizmente, abrió su propia congregación. Ahora él ya sabe, ya conoce la Biblia. Y también tiene poder financiero. Tiene dinero. Uno por uno fue creyéndose capaz. Hermano, esa historia es infelizmente la historia de la humanidad, la historia de la iglesia. En un comienzo somos todos simples. Comenzamos por el Espíritu, pero después, yo ya soy un maestro, ya conozco la Biblia, yo ya sé predicar. Y las personas te admiran. Oh, Pedro, como ahora admiraban, pero ahora a ellos quedaban todos contentos, pero terminando perfeccionándonos en la carne. Hermano, vamos a cuidar eso. Vamos a tener cuidado. Por ejemplo, el Señor levantó a los adolescentes. El poder de la vida está con ellos, pero no está en ellos. ¿Dónde está? La fuente de la energía de la vida. ¿Por qué ellos son energizados? Porque ellos son simples y aman la palabra. El día que ellos dejan de ser simples, igual que los jóvenes, termina la energía. Y tú, que estás usando eso como una herramienta, si tú vuelves esa herramienta como un método, no, ahora yo ya sé cómo hacer una reunión. Antes era así, Jonah, ¿no es cierto? Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Ahora esa ala proclama la estrofa 1, aquella otra la ala 2. Ahora este hermano va a hacer una oración para terminar la reunión. Yo no me estoy burlando, hermano, era así, era nuestra situación. Pero ahora, gracias al Señor, con los adolescentes, con la energía de la vida, si usted un tiempo usa eso como un método, se va a terminar la energía. Ahora vas a decir, yo aprendí, ya no dependo más del Espíritu. Ellos van a hacer gritos de guerra y va a dar todo correcto. No, no es así. Si el Espíritu no fuera, ¿quién estuviera haciendo aquello? Va a ser solo un método. Esto es lo que yo tengo miedo. Que nuestro adolescente entre en un método y termina todo muriendo. Vamos a continuar buscando la fuente de la energía.
¿Y dónde está la fuente de la energía, hermano? En la palabra. Pero la energía solo viene en aquellos simples. Aquel que se cree mente empresario, que se creen capaces. Yo ya sé cómo hacer, listo. ¿Ustedes me entienden o no? No solo los adolescentes, los adultos, todos. Tenemos que volver a ser simples. Nunca juzgar que ya somos capaces de algo, ni confiar en algún método. Aún los hermanos nuevos. No son métodos. Es porque estamos encontrando la fuente de la energía. Y la fuente de la energía está en la palabra. Aleluya. Pero no tomar esa palabra ser un grito de guerra como un método, sino realmente ser energizado con lo que el Señor está hablando. ¿Ustedes perciben mi preocupación? No podemos caer de nuevo. Vamos a mantenernos siempre en el frescor. Nunca se juzgue que usted ya sabe. Ustedes ya saben hasta usar los adolescentes. No sabemos. El Espíritu. Voy a continuar. Capítulo 3 de Gálatas. Tan necios habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Ahí versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, ¿quién es que concede el Espíritu? Es el Señor. El Señor es quien suministra el Espíritu. El Señor es quien opera milagros por medio del Espíritu. Entonces, hermanos, no somos dueños. No tenemos una patente de eso. Necesitamos depender del Espíritu en todo momento. Nunca se crea que usted ya sabe hacer las cosas. Tenemos que continuar esa dependencia todo momento. Si no hay energía de la vida, se termina, se vuelve una religión, se vuelve la obra de la ley. ¿Me entienden, hermano? Hasta que el Señor vuelva, no podemos permitirnos caer de nuevo a practicar la ley, ni terminar perfeccionándonos en la carne, sino que en todo momento depender del Espíritu. Aleluya. Oh Señor Jesús. El Señor en Juan 3, ¿qué le dice a Nicodemo? ¿Qué le dice a Nicodemo? Nicodemo fue de noche a él para que nadie sepa que era parte del concilio, de parte de los líderes. Fue escondido. Le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las obras de la ley no consiguen hacer estas cosas, pero el Espíritu puede. Todo lo que el Espíritu hace es sobrehumano, que usted no puede hacerlo. Si usted quiere mantener la obra de Dios en un nivel humano, no vas a salir del lugar. La obra de Dios tiene que ser hecha a nivel del Espíritu. Viene de parte de Dios. Sabemos que han venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué tienes este poder? ¿Por qué puedes hacer estas cosas? Yo estoy en el tope de la religión y no puedo hacer. Esto es lo que yo le quiero hacer entender. Por más capacidad que tú tengas, no vas a poder hacer lo que Jesús hace. Y lo que Jesús puede hacer es lo que el Espíritu puede hacer. Lo que el Espíritu puede hacer viene por el oír con fe. Entonces, ahí dice, Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Lo que está viendo Nicodemo es otra esfera. Está en la esfera del reino, en el reino de Dios. Y si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermano, presten bien atención. Claro, no voy a quedar hablando de quien prega la reencarnación no existe. Si usted puede reencarnar, por más que pueda reencarnar, va a continuar siendo carne. Y la carne no va a hacer nada de bueno para Dios. Necesita nacer del Espíritu. Aleluya. Eso quiere decir lo siguiente. En la iglesia, en el Nuevo Testamento, todos los que nacieron de nuevo son espíritu. Entonces, nuestra vida toda tiene que ser una vida que depende totalmente del Espíritu. ¿Me están entendiendo? Yo y usted no tenemos libertad de vivir esa vida cristiana sin estar en el Espíritu. Porque nacimos del Espíritu, somos Espíritu. Ahí dice, no te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Ahí explica, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, todos nosotros no tenemos una lógica lista. Todos debemos vivir dependiendo del Espíritu. Nosotros somos nacidos del Espíritu, debemos andar como el viento. No sabemos cuál es el próximo paso. ¿Ustedes creen que yo para dar este mensaje? ¿Ustedes creen o no? Tanto es que ustedes percibieron que este primer mensaje, una conferencia regional, ni colocamos título, ni colocó el título, para no restringir el espíritu. Porque a veces, hermanos, antes de subir, sentado, el espíritu me da un sentimiento. Nosotros necesitamos aprender a andar como el viento. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, sabes que está acá, pero no sabe de dónde viene, ni tampoco para dónde va. Hermanos, no vuelva todo eso que el Espíritu está haciendo entre nosotros una cosa lógica, nada. Ustedes que cuidan de casa de adolescente no pueden tomar eso como lógica. No vuelve a eso un método. Dale libertad para el Espíritu. El Espíritu tiene que tener libertad. Él tiene que ir para donde Él quiera. Cosas mayores quiere hacer. Pero no podemos restringirlo, no podemos limitarlo. El Espíritu le vamos a decir para dónde ir. No, tenemos que seguir a el Espíritu. Bueno, ahí yo quiero decir un poco a ustedes por qué el hombre tiene esa tendencia de siempre, después de un tiempo, comienza según cierto en el Espíritu, después se perfecciona en la carne, se siente capaz. Y toda la historia de la degradación de la iglesia es eso. ¿Sabe de dónde viene esa enfermedad? ¿Cuál es el origen de esa enfermedad? De Satanás, Lucifer. Cuando Lucifer fue creado, porque esos días, de repente, el Señor me mostró esa luz. Yo no le iba a hablar sobre Gálatas. Pero hoy
creo que voy a dar una pincelada para los hermanos. Oh Señor Jesús. Ezequiel, ¿dónde está? Ezequiel 28. Versículo 12. Hijo de hombre, levanta mecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Pueden creer que Dios hizo una criatura que es el propio sello de la perfección? Creó aquel ser como el sello de la perfección. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura. Y esa criatura fue puesta en un lugar lleno de gloria y de honra. En el mejor lugar que Dios colocó. Estabas en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. Algunas traducciones habla de instrumentos musicales para saludar a un rey, como un príncipe, como el sello de la perfección. Él era perfecto, una criatura perfecta. Tu querubín grande era el que guardaba la morada de Dios, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, este es el peligro de todo ser creado, yo y tú, especialmente nosotros que fuimos picados por ese veneno. Nosotros corremos ese riesgo en todo momento. Por eso los 19 siglos, esa enfermedad está en la sangre del hombre caído. No se pudo levantar aún la iglesia. Pero ahora basta. Casi 20 siglos. Ya está el momento de que nosotros encontremos el camino. ¿Cuál es el camino? Mantenerse humilde, simple y depender del Espíritu en todo momento. Pero voy a continuar. No voy a leer el versículo 16, versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, los ojos de todos los que te miran. Hermano, ustedes pueden creer. Alguien que fue creado como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura, ahora será reducido a un montón de cenizas. Por eso no vayas por ese camino. No vayas por ese camino. Y no contento con eso, Él hizo con el hombre, Génesis 3. ¿Qué Él hizo? Justamente eso. ¿Qué Él hizo? Génesis 3, cuando la serpiente engañó a Eva. ¿Cuál fue
en este mismo principio. ¿Cuál fue la trampa? Es así que Dios dijo que no comeréis de todo árbol del huerto. Del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer. Solo del árbol que está en medio del huerto no comeréis. Pero la serpiente dijo, muy sagaz, aún exageró la mujer, no comeréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En otras palabras, la serpiente vino a decir que Dios mintió para ti. Él está escondiendo algo que no quiere que tú no sabes. Porque Dios sabe que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Vas a tener la misma percepción que Dios. Cuando coman del árbol de conocimiento, van a ser como Dios. Y Dios nos quiere que sepas como Él es. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ustedes perciben el mismo camino que Lucifer tomó, creyendo que el hombre puede tener una capacidad para no depender más de Dios. La vida de la iglesia, los adolescentes, los jóvenes, intendentes, tenemos esas herramientas. Tome cuidado. No tome eso como el árbol del conocimiento del bien y del mal. La gente sabe hacer las cosas. Sabe lo que hacer. Hermano, no sabemos. Dependemos del Espíritu en todo tiempo. Satanás viene a ofrecerte la capacidad. Voy a darte la capacidad de lo cierto y lo honrado. No caiga en esa trampa. 19 siglos de la degradación sucedieron por ese engaño, por ser capaz. Uno quiere ser más capaz que otro. ¿Ustedes perciben o no? No es nuestra capacidad. Nuestra capacidad no nos trae el Espíritu. Yo quiero saber eso de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por su capacidad o por el oír de la fe? Por el oír con fe. ¿Y quién les concede el Espíritu? ¿Viene por su capacidad o por el oír con fe? Por el oír con fe. No es que después de algún tiempo de la vida de la iglesia con experiencia, ya puedo dejar la simplicidad de seguir el Espíritu y puedo decir, yo ya tengo la capacidad, yo ya sé lo que Dios haría en esta situación. No, yo no sé. Yo no tengo la capacidad del Espíritu. Ustedes están percibiendo mi preocupación. No podemos salir de esa dependencia, ni por un segundo. Todo tiempo. Sabemos de dónde viene la energía. Viene de la boca de Dios. Yo tengo que tener la simplicidad. Continuar creyendo. ¿Quién les dio esta energía todo? A esos adolescentes, porque ellos creen fielmente en esa palabra. No podemos dejar esa simplicidad. El día que dejemos esa simplicidad, la iglesia necesita de esa energía para continuar operando milagros. Oh Señor Jesús. Es por eso que Jeremías 17, que habla sobre la confianza en el hombre. Jeremías 17, versículo 5. Maldito el hombre, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Aquí no está hablando solo de confiar en otro hombre, sino en usted mismo. Después de algún tiempo, usted se cree capaz. Usted cree que tiene un brazo fuerte, con capacidad.
ya aprendió cosas en la vida de la iglesia, ya tiene experiencia. Hermano, no haga de su brazo mortal su fuerza y se aparte su corazón del Señor. Tenemos que continuar confiando en el Señor, en el poder del Espíritu. Oh Señor Jesús, ¿usted cree que Dios depende de su capacidad para hacer la obra de Él? Por un lado, Él te capacita, Dios te capacita. Para eso quiero decir una palabra a los adolescentes. Tienen que estudiar bien, esmerarse, estudiar. ¿Está bien? Y todos nosotros tenemos una profesión, vamos a hacer de todo para aprender bien. De nuestra parte, aprender todas las habilidades para aprender como Moisés. En Egipto él aprendió toda la ciencia de los egipcios. Él era tanto bueno en obras como en palabras. Pero a los 40 años de edad, él se creyó capaz. A los 80 años de edad, él ya estaba para morir. Él se volvió inservible. Es ahí que Dios le llamó. Esto es, Dios usó que cuando Moisés, su capacidad ya no era más útil para Dios, Dios le llamó ahí. Entonces, cuando nosotros confiamos en nuestra capacidad, pero al mismo tiempo, usted tiene que capacitarse, pero no crea en su capacidad. Cuando no confías más en tu capacidad, Dios lo usa en resurrección. Cuando su capacidad muere y resucita, todo lo que pasó en mi vida, todo lo que aprendí estudiando, trabajando, varias experiencias de vida, el Señor no usa todo en forma natural, sino que después que todo muere y en resurrección Él usa. Por un lado, Él no usa nuestra capacidad, pero Dios usa sí cuando pasa por la muerte y resurrección. Entonces busque capacitarse, pero no confíe en su capacidad. Ese es el punto. Yo quiero decir lo siguiente a ustedes. Si Dios creó a los ángeles, fueron creados con mucho mayor poder que nosotros los hombres. ¿Dónde está ese versículo? ¿Dónde? En Hebreos, Él muestra que Dios que creó a Lucifer de manera tan perfecta, y no dio cierto, se volvió su adversario. Entonces, cuando Él va a crear al hombre, Él no debería crear un hombre más capaz aún, para que pudiese realmente hacer la voluntad de Dios. Debería crear un hombre con mayor capacidad, pero no. Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. Hebreos capítulo 2, versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Nos hizo un poco menor que los ángeles. Somos menores que los ángeles y mucho menos a nivel de Lucifer. Él fue príncipe sobre los ángeles y el hombre fue creado menor que los ángeles. Pero de gloria y de honra le coronaste. Le pusiste sobre la obra de tus manos.
todo lo sujetaste bajo sus pies. Él hasta colocó a Jesús como hombre, poco menor que los ángeles, aún como hombre. ¿Qué el hombre tiene de especial en hacer que pueda hacer que los ángeles no lo hicieran? ¿Por qué? Él tiene esperanza en nosotros, que su voluntad sea hecha. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos a poder hacer su voluntad si los ángeles no lo hicieron, si Lucifer no lo pudo hacer. Hermanos, es porque Dios creó a nosotros con un espíritu, con un alma, como un vaso, para poner Dios en nosotros. Entonces, el poderoso no necesita ser el hombre. El poderoso es al que el hombre puede contener, puede recibir. El poderoso es Dios. Por eso, Pablo habla en 2 Corintios 4, tenemos este tesoro en vasos de barro. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso, hermano, acuérdese siempre que tú eres un vaso para contener a Dios. El poder es de Dios, no es del vaso. Por eso, hermanos, ¿quién es quien nos energiza, quien nos da el poder para realizar la obra de Dios? Viene por la palabra, pero la palabra necesita del oír de la fe, necesita de la condición de Isaías 66:2. ¿Cuál es la condición? Aquel que tiene un espíritu pobre, y abatido, contrito, humilde, pero no solo humilde en el primer día, sino hasta en el último día de nuestra vida. No sea aquel que comenzó humilde, pero después confió en su propia capacidad. No tenemos la capacidad de hacer la obra de Dios. 20 siglos de la historia de la iglesia, el hombre intentando ser capaz para hacer las cosas para Dios. ¿Cómo es que fue formado este universo? Es solo usted investigar un poco sobre el universo, sobre el tamaño del cosmos, ver la inmensidad de este cosmos, las estrellas, los astros, los elementos químicos que son producidos por las estrellas, a partir de los átomos de hidrógeno. Después, para cuando continúe esa fusión, comienza a producirse otros componentes y elementos químicos hasta llegar al carbono. Y si usted fuera al mundo cuántico, subatómico, minúsculo, pequeño, todos nosotros fuimos formados por átomos, por electrones. Eso no pueden correr. Usted está durmiendo, pero ellos no dejan de moverse. ¿Quién es que controla todo eso? ¿Quién formó todo eso? ¿Cómo Dios formó todo eso? Por la palabra. Aleluya. Hebreos 11:3. ¿Cómo que dice? Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Qué tontería, hermano, es creer que el hombre tiene capacidad para hacer la obra de Dios. ¿Usted es capaz de crear alguna cosa?
Yo creo todo eso por la palabra. Oh Señor Jesús. Capítulo 1 de Hebreos. Habiendo Dios hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas. Dios hace las cosas por la palabra. Formó el universo por la palabra. Sustenta, versículo 3, que el resplandor de su gloria, la imagen misma de sustancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso, hermano, para hacer la obra de Dios, Dios también habla para producir su obra por medio de la palabra. Habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, Dios quiere realizar la obra por medio de su pueblo, por medio de la palabra. En estos posteriores días, os ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque quiere continuar haciendo su obra en el Nuevo Testamento. Por eso, todo es hecho por la palabra. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para creer que podemos hacer algo? Es la palabra que hace las cosas. Por eso, volviendo a 2 Corintios 3. Mi tiempo ya está terminando. 2 Corintios 3, versículo 4. Y tal confianza, no que seamos competentes por nosotros para pensar algo. No somos competentes ni para pensar. Yo no oso pensar. Yo tengo que venir para Ribeirão Preto, dar una palabra. ¿Qué es lo que voy a hablar? ¿Qué palabra voy a hablar? Claro que tengo esa preocupación. Claro que tengo esa búsqueda, esa indagación. Pero hermanos, no tengo la capacidad de hacer las cosas, de programar. No adelanta que el hombre programe. Todo tiene que partir de Dios. Si la obra es de Él, tiene que partir de Él. Acá Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Como de nosotros mismos. Nada de la obra de Dios puede partir del hombre. Por eso, aunque usted tenga 50 años de vida de la iglesia, conoce la Biblia de punta a punta, tenga muchas experiencias ricas, aún así, no depende de su capacidad. Al contrario, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, nos habilitó ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál alianza? ¿Cuál pacto? No más de la letra, sino del Espíritu. No es más de la ley de Moisés, obras de la ley, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, da vida. Aleluya. Oh Señor Jesús. Solo el Espíritu es capaz de dar vida al hombre. Lo que el hombre necesita no es un mero conocimiento, no es una mera capacidad, sino que necesitamos de vida para realizar la obra de Dios. Necesitamos de la vida, porque Dios desea gobernarnos internamente y hacer la obra por medio nuestro. Por eso que en Génesis 2, 1 y 2, Dios crea al hombre para gobernar la tierra, sujetar la tierra, pero ¿de qué manera? No es dándole capacidad, sino que pone al hombre en medio del huerto y pone el árbol de la vida. Por eso, hermano, el Antiguo Testamento
fue el tiempo de la ley. Pablo dice en Gálatas, la ley sirvió como ayo para guardar al pueblo de Dios, para esperar la llegada de Cristo. Cuando Cristo llegara, la ley ya no tendría más función, sino que entregaría al pueblo de Dios a Cristo la fe. Y el pueblo que fue entregado a Cristo, a la fe, ya no estaría más subordinada a la ley. Pero esos judaizantes querían llevar de nuevo al pueblo a subordinarse a la ley. Y que cuando el pueblo se subordina a la ley, el Espíritu ya no actúa más. Por eso Pablo dice, el Señor nos constituyó como ministros del nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el pacto del Espíritu. ¿Quién es quien nos concede el Espíritu? Es la fe, el oír con fe. ¿Quién nos mantiene todos los días viviendo en la dirección del Espíritu? Es la palabra. Es la palabra inculcada. Es la palabra que hacemos en la inmersión. Por eso la inmersión que hacemos, grito de guerra, no es un método, no son métodos, no son maneras de reunión. Es para traernos vida y para que el Espíritu opere milagros, para que Dios haga esa obra y concluir y volver. Concluir esta era y volver. Voy a parar acá. Amén. Jesús es el Señor.